edificas la casa en vano, pero y no queremos darle golpes a los vientos, sino, Señor, ser efectivos a través del poder de tu Espíritu Santo. Bendice, alma mía, Señor. Bendice mi alma, Señor. Y esta mañana, Señor, glorifícate. Hazme sensible a tu palabra. Déjame, déjame verte a través de tu escritura. Déjame encaminarme hacia ti. Lloro por cada líder, cada pastor, cada persona que está en esta reunión, para que seas tú llenándonos con tu Santo Espíritu, Señor, y fortaleciéndolos en el poder de tu fuerza. Solo tú eres el Señor, solo tú eres digno de gloria y de honra, Señor. Gracias, gracias por levantar al que esté cansado. Gracias por darle nuevas fuerzas al que no tiene. Gracias por restaurar su visión, Señor. Pero sobre todo, gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Buenos días, Dios les bendice. Bendiciones esta mañana una vez más. Bueno, venimos nuevamente a la palabra del Señor, sin antes pedirle a los hermanos que se encuentran fuera de Colombia y que tal vez no son colombianos, que por favor el día de hoy estén orando por Colombia. Colombia está en un momento muy delicado. El joven senador que fue candidato y atentado hace 2 meses, esta mañana murió y hay un dolor muy grande en este país, en esa familia, y solamente el Señor tenga misericordia de este país. Y sabemos que si nos unimos en oración, el Señor tendrá misericordia. Amén. Entonces, no dejen de hacer una oración el día de hoy sobre nuestro país, Colombia, y nosotros los colombianos, pues estar atentos en oración y siempre entendiendo que por encima de todo hay un Dios que todo lo puede, en el nombre de Jesús. Vámonos con Hechos, capítulo 20, y nos vamos a ubicar en el versículo 13. El apóstol Pablo prácticamente está dando un discurso de despedida. Versículo 13. Y nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. Recuerden que Pablo se va por tierra porque lo habían amenazado que si subía al barco, allí iban a atentar contra su vida. Ahora dice, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilen, navegando de allí. Al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso
para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés. Y le fue posible en Jerusalén, si le fuese posible, perdón, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. Pruebas que me han venido por acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciéndome que me esperan prisiones y me esperan tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, que entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Sabe? El libro de los Hechos registra 8 mensajes del apóstol Pablo a varios grupos de personas, a una congregación de judíos en una sinagoga, predicó a los gentiles, predicó a líderes religiosos, predicó a una chusma judía, predicó al concilio judío y a varios funcionarios del gobierno. Pero este mensaje, su plática a los ancianos de Éfeso, es única, porque aquí vamos a ver al apóstol Pablo ya no como un evangelista ni como un misionero. Aquí Pablo va a hablar como pastor. Ya no va a ser el evangelista como el defensor de la fe. El mensaje que vamos a encontrar aquí, o que estamos encontrando aquí, nos permite ver a Pablo como un ministro, como un pastor durante 3 años en Éfeso. Y usa la palabra anciano, que también se refiere a un presbítero, ¿verdad? Y se refiere a una persona madura que ha sido elegida para servir a Dios en un cargo. Pero esos ancianos son elegidos para apacentar la iglesia. ¿Qué quiere decir apacentar? Para pastorear la iglesia. Entonces nosotros pudiésemos ver que Pablo ejerció el ministerio de evangelista, de predicador, pero también ejerce un ministerio pastoral. Pablo llamó a la iglesia local rebaño. Así que Pablo era un pastor. Por tanto, las iglesias en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar la palabra anciano, obispo, pastor, son sinónimos. Ni el anciano es menor que el pastor, ni el pastor es menor que el obispo, porque eso quiere decir es lo mismo. Pastores son personas que apacientan, que
que ministran el rebaño. Entonces, en este mensaje tiene Pablo como tres partes en este mensaje. Él lo primero que hace es un repaso del pasado. Luego habla del presente y finalmente habla del futuro. La primera parte hace énfasis en su fidelidad al Señor, en su compromiso con la iglesia y cómo estuvo ministrándola durante esos últimos 3 años. En la segunda parte va a revelar sus sentimientos personales en su visita y cómo él va a cumplir el propósito de Dios a pesar de las circunstancias. Y en la tercera parte de este mensaje, el apóstol Pablo les va a advertir de los peligros que toda iglesia va a enfrentar. Entonces empecemos en el verso 18 y vamos al 21 nuevamente. Y dice la escritura: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de enseñar y de enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo da testimonio de su vida. Dice: yo no soy de los que se abren paso en el ministerio gradualmente como un diplomático, como quien tienta el camino. No, desde el primer día me entregué sin reservas a la obra del Señor en Éfeso. ¿Por qué? Porque él era un embajador y no un diplomático. Así, de esa manera, cuando usted se compromete con el Señor, no puede comprometerse a tientas. Él quiere toda su vida al servicio del Señor. El motivo para su ministerio lo define en una sola frase: yo vine a servir al Señor. Y eso también es algo que tenemos que tener claro: ¿a quién le servimos? ¿A los hombres o al Señor? Porque cuando usted le sirve a los hombres, usted espera que los hombres pues le respondan a su servicio. Usted espera, entre comillas, un pago, sea de honra, sea de alabanza, sea de gratitud, como sea. Y si no te dan ese pago, te vas a sentir muy mal y te vas a decepcionar. Pero cuando tú le sirves al Señor, tú no esperas pago aquí, porque a quien te debe pagar es a quien tú le sirves. Alabado el nombre del Señor. Él mismo nos aclaró y prácticamente él dice: yo soy esclavo de Jesucristo. Pablo tuvo cuidado de hacerle saber a la gente que sus motivos para el ministerio eran espirituales y no egoístas. Y eso también, mis queridos líderes, pastores, tienes que tenerlo claro, que tu ministerio debe ser espiritual. La manera del ministerio de Pablo era muy ejemplar. Vivía una vida coherente con lo que él enseñaba y cualquiera podía inspeccionarlo. Por eso él decía: pueden mirarme, porque no tenía nada que ocultar. Y su servicio era un servicio con humildad y como una
como alguien que era esclavo del Señor, no se consideraba una celebridad religiosa que exige que otros le sirvan. Sabe, con mucha tristeza he encontrado siervos de Dios brillantes, con unos ministerios maravillosos, que en algunas ocasiones hemos intentado invitarles para que vengan y compartan y sirvan. Y me he encontrado con algunas cosas. Sí, pastor, pero yo no me quedo en ninguna casa. Yo me quedo en hotel. Pastor, y le mando la minuta de lo que yo puedo comer. Asegúreme que hayan mínimo 500 personas. Y por favor, mi ofrenda es tanto y voy con el 50% primero y el otro 50% al finalizar. Y no olviden, no voy solo y solamente voy en avión. De qué lejos estamos, qué lejos estamos de cómo realmente empezó la iglesia. De entender que somos siervos del Señor, de entender que no somos celebridades y que vinimos fue a servir y no a ser servidos. Ahora, pero esa humildad de Pablo no era una señal de debilidad, porque tenía valor para enfrentar pruebas, peligros, sin darse por vencido. Pablo no se avergonzaba de admitir ante sus amigos que había sufrido tiempos de lágrimas. ¿Saben? Algunas personas, no sé, se vuelven cristianos y se vuelven superhombres. Nunca lloran, nunca tienen tentaciones, nunca tienen dificultades. ¿Saben? Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Él porque serán saciados. Nosotros tenemos que mostrarnos como somos delante de Dios y delante de los hombres. El mensaje de su ministerio también era ampliamente conocido por lo que anunciaba y por lo que enseñaba, tanto públicamente como en las iglesias, como en las casas. Nunca cambió su mensaje. Su mensaje era un mensaje hacia los pecadores y les decía, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo. Ese mensaje era el evangelio de la gracia de Dios y es el único mensaje que nosotros deberíamos de predicar. Sí, el mensaje de salvación. Pero antes de decir que el Señor nos salva, hay que decirle a la gente, pero tú necesitas confesar tus pecados y arrepentirte. Es más, Pablo les recordaba que en su ministerio no había tenido nada que fuera beneficioso para ellos. No, no les retuvo nada. Todo se los dio, todo se los enseñó, les declaró todo consejo, toda palabra que viene de Dios. Su mensaje siempre era equilibrado, que incluía las doctrinas, los deberes, pero también los privilegios y las responsabilidades de la vida cristiana. Por eso las cartas de Pablo son una maravilla, son como una constitución para nosotros los creyentes. En su predicación no hacía concesiones, ni iba a los extremos, sino que mantenía las cosas en equilibrio. Su congregación era una congregación que no importaba si eran judíos o gentiles. Él no era una cosa con los judíos y otra cosa con los gentiles. Querido pastor, querido líder, ¿usted quiere aprender cómo debemos nosotros de comportarnos?
en el ministerio, tome de ejemplo a Cristo y en la parte humana, aquí en la tierra, tome de ejemplo al apóstol Pablo. Él no fue una persona que, que cambiara el evangelio a su gusto o a su acomodo. No, fue una persona que tuvo un mensaje, un encuentro con el Señor y su mensaje lo mantuvo hasta el final. Vaya conmigo al versículo 22 y vamos hasta el 27. Segunda parte del mensaje. Vamos a ver la segunda parte hasta donde alcanzamos. Ya vimos la primera parte del mensaje de despedida. Él habló de cómo había sido su ministerio. La segunda parte dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Bueno, eso sí que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, que me esperan tribulaciones. Ay, se puede imaginar al hermano llamando a Jerusalén y diciéndoles, hermanos, por favor, voy para allá, pero téngame en esta comidita y quiero que me alquilen un mejor cuarto y yo veré unos buenos hermanos que me cuiden la espalda porque no quiero que se me acerquen mucho. No, 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 no. ¿Sabe qué decía él? Tengo el testimonio del Espíritu Santo que por todas las ciudades me ha dicho que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Y ahora qué contesta? Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Me estoy despidiendo. Por tanto, yo os presento en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciados todo el consejo de Dios. La frase, ahora he aquí, cambia el énfasis del pasado al presente. Mientras Pablo les hablaba con el corazón en la mano y les dice a sus amigos cómo se siente. No les oculta el hecho de que se siente ligado, obligado en el espíritu para ir a Jerusalén. Dice, aunque yo sé que me esperan peligros, aunque posiblemente la muerte me espera allí, pero hay algo en mi espíritu que me dice que vaya y tengo que cumplir el llamado de Dios por encima de lo que yo siento y pienso. El Espíritu Santo le había testificado acerca de esto, ciudad tras ciudad. Un hombre tal vez de menos calibre hubiera buscado la manera de escapar. No, 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 por allá yo no me arrimo. No, 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 no. Pero este hombre sabía el llamado de Dios. Estaba demasiado aferrado a su llamamiento y a la devoción con Jesucristo para, para dejar de cumplir su tarea. No, no, yo quiero hacerla. En su testimonio usó varias cosas de su ministerio para explicar por qué no se iba a dar por vencido, por qué iría a Jerusalén a morir por Jesucristo y por qué dijo, ninguna cosa hago caso, porque Pablo se veía como un contador. ¿Qué hace un contador? Que había examinado su debe y su haber y había decidido poner a Jesucristo por encima de todo lo demás. ¿Qué es para mí más valioso? ¿Mi vida o que la gente reciba vida a través del Señor?
Había enfrentado este tipo de reconocimientos al principio de su ministerio y voluntariamente había hecho que lo espiritual fuera prioridad de su vida, porque recuerde, al comienzo, él pudo decir, judío de judíos, fui enseñado a los pies de Gamaliel, él tenía todo eso. Y llegó un momento en que dijo, ya lo tengo por basura, porque lo que más me importa es predicar a Cristo. También se veía como un corredor, porque él decía, quiero terminar mi carrera con gozo. La pregunta mía es, no es empezar la carrera, es terminarla y terminarla bien. Y usted ya la empezó, así que yo le animo a que la termine bien. Mi vida, mi carrera, mi ministerio. ¿Sabe? Pablo se daba cuenta que su vida era un regalo de Dios, que el Señor tenía un plan especial para cumplir su ministerio. Estaba dedicado a una persona, al Señor. Por eso él dijo, sirviendo al Señor. Y motivado con un gran propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo usa otro cuadro. Él dice que es un mayordomo. ¿Sabe qué es un mayordomo? Es el dueño de poco y de nada. ¿Por qué? Porque tiene el poder sobre lo que administra, pero a su vez lo que administra no es suyo. Así somos nosotros. Nuestro único propósito es servir a nuestro amo, agradarle. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. El mayordomo debe rendir cuentas de su ministerio y Pablo estaba listo para ese día. Otro cuadro que utiliza es dar el testimonio del Evangelio. ¿Sabe qué dijo? Yo soy un testigo, porque doy testimonio del Evangelio. La palabra quiere decir dar testimonio solemne y nos recuerda la seriedad del mensaje y del ministerio. Proclamar a otros el Evangelio es cuestión de vida o muerte. Pablo era un testigo fiel tanto de la vida que vivía como del mensaje que predicaba. Soy un heraldo. Y la palabra heraldo quiere decir predicador, el que declara un mensaje, pero no es mi mensaje, ya no es mi testimonio. Ahora declaro el mensaje del rey. ¿Y sabe qué está declarando? Que tenga cuidado con lo que dice el rey, de cómo recibe la palabra del rey, cómo recibe el mensaje y cómo caminas con el mensaje. Al final dijo, también soy una atalaya. Una atalaya tiene que ser esa persona que está despierta, cuidando las murallas, anunciando, tocando la campana del peligro. ¿Quiere saber qué es un ministerio? Revise el ministerio de Pablo y usted se dará cuenta que es un ministerio. Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Señor, es tan maravilloso todo lo que tú nos puedes enseñar en unas cortas líneas. Pero Señor, no quiero ser oidor, quiero ser hacedor. Ayúdame a caminar en tu palabra. Es un privilegio servirte, pero es una grande responsabilidad. Yo bendigo a los líderes, a los pastores, a cada padre y madre aquí, porque también son líderes en su casa. Levántelos y fortalézcalos en el poder de su fuerza, Señor. Gracias por este día. Y que esta semana cada uno de mis hermanos sea lleno de su poder, de su Espíritu Santo, para que puedan caminar en la tarea que el Señor les ha enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana seguimos con este mensaje de Pablo. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.